El escritor, docente y filósofo Fernando Savater está en nuestro país presentando 2 libros, la novela Los invitados de la princesa y el ensayo Ética de urgencia, un segundo capítulo del clásico Ética para Amador. Fernando, es un gustazo tenerlo en el Muchas programa. gracias, encantado de estar con vosotros. Gracias. Bueno, leí que ha dejado la docencia y que de ahora en más piensa escribir ficción. ¿Esto es así? ¿Sus ensayos van a quedar de lado? Sí, bueno, es una vuelta a mis orígenes, ¿no? A mí lo que me gustaba fundamentalmente siempre ha sido la literatura. Cuando empecé mi carrera yo lo que quería era hacer una especialidad relacionada con literatura, que entonces en Madrid, en aquella época, en la universidad no existía, no ofrecía literatura comparada, no ofrecía literatura moderna, y bueno, entonces yo pues me refugié en la filosofía como second best. No me arrepiento de ello, también me interesa mucho y me interesa, ¿no? Pero bueno, ahora que ya me jubilé como profesor, me gusta pensar que puedo intentar darme este último placer de recuperar aquello que intenté en un momento y que no pudo ser, ¿no? Bien, Fernando. Los invitados de la princesa viene de ganar un importante premio en España. ¿Cuál es el disparador de esta historia, de este último trabajo? El disparador es una anécdota real que me ocurrió hace 3 años cuando un volcán islandés de nombre impronunciable dejó sin tráfico aéreo a toda Europa. Sí. Yo me encontraba en una pequeña localidad italiana cerca de Milán, en un congreso de escritores, de literatos, y bueno, ahí nos quedábamos atrapados. No teníamos posibilidad de volar en el aeropuerto de Milán, no teníamos trenes, no había automóviles a nuestra disposición, y bueno, durante 48 horas pues ahí nos vimos obligados a convivir, personas que nos conocíamos un poco más superficialmente, y mientras buscábamos una forma de huir, ¿no? Y eso me recordó pues libros como el de Camerón, que cuenta la historia de un grupo de personas atrapadas en un refugio para escapar de la peste de Florencia, o los cuentos de Canterbury, que son un grupo de peregrinos que van hacia Canterbury. En fin, esos grupos de personas obligadas a estar juntas y que pasan el tiempo pues contándose historias o trabando historias entre ellos, ¿no? Y mi libro pues se trata de eso. Ernesto Sábato en los años 60 decía que la novela era el mejor género literario para expresar las ideas. En su ficción, ¿navegan los temas que siempre trató en su obra como ensayista o está buscando otro destino, Fernando? Yo no pretendo, es decir, cuando he querido transmitir ideas, pues lo he hecho, y lo he hecho durante muchos años en muchos libros. Es decir, no son ensayos encubiertos mis novelas, al contrario, lo que me tengo es el placer de contar historias, de utilizar géneros literarios que me gustan, la literatura fantástica, el terror, la ciencia ficción, y bueno, también el placer de que algunos personajes defiendan ideas opuestas a las mías, ¿no? Uno cuando escribe ensayo tiene siempre que argumentar su propio pensamiento y contradecir el de los demás. Claro. Ahí en la novela aparecen personajes que sostienen opiniones que yo abomino de ellas, pero bueno, me gusta pensar que encuentro argumentos para defenderlas, ¿no? Muy bien. En la Argentina hay cierto encasillamiento. A ver, es decir, cuando alguien se destaca en una actividad, siempre se le pide más de lo mismo, ¿no? ¿Pasa algo similar en España? ¿Le ha pasado a usted concretamente? Yo creo que pasa lo mismo y agravado. Me atrevo a decir que al contrario. Yo en América, en los países americanos, sobre todo en Argentina, etcétera, bueno, he encontrado una cierta visión más flexible, ¿no? Bueno, yo soy un ensayista, pero soy sobre todo un escritor y me admiten con menos recelo en otros campos. En España es prácticamente imposible. O sea, en cuanto yo, por ejemplo, me salgo de mi campo, pues bueno, las novelas dicen, sí, pues esto es una cuestión, es una pequeña diversión, escriba usted otro libro como el de ensayo, como el que escribió tal. Y esa es la lucha, ¿no? Yo por eso ahora me encuentro, digamos, un poco también, es una cosa juvenil, porque uno se encuentra como luchando como en los primeros tiempos, ¿no? Por ser reconocido en un campo en que no es fácil encontrar ese reconocimiento. Savater, le pido que nos cuente cómo surge Ética de urgencia, este ensayo que retoma el camino de Ética para Amador. ¿Cuál es el origen? Ética de urgencia surge porque se cumplieron 20 años de Ética para Amador, que es un libro que ha estado en institutos, en colegios, en España y en
prácticamente en toda América Latina, incluso en países distintos con otras lenguas. Entonces, bueno, la editorial quería que se hiciera algo. Yo no estaba dispuesto, naturalmente, a escribir una segunda parte ni una continuación, pero en cambio sí me pareció posible mantener diálogos con jóvenes actuales que tienen la edad de los lectores ideales del libro entonces, hace 20 años cuando yo lo escribí. ¿Qué piensan hoy los muchachos de 15, 16 años sobre temas morales, sobre temas éticos, sobre temas políticos? Y bueno, con ese pretexto yo me reuní en varios colegios de Madrid, de Zaragoza, hablé con los muchachos, escuché cuáles eran sus problemas y no es que pretendía resolverlos, lo que pretendía es discutir con ellos y defender la necesidad de tener un punto de vista moral sobre esas cuestiones. Este no es un libro que se puede decir escrito por mí, es un libro hablado por mí y transcrito de esas conversaciones con los jóvenes. Tiene, pues eso, las ventajas de la espontaneidad y de la improvisación y probablemente también sus defectos, ¿no? Alguna vez dijo que la técnica se ocupa de lo que pasa y la ética de lo permanente. Hoy, donde la virtualidad domina absolutamente todo, cuesta mucho encontrar lo permanente. ¿La coherencia ya no es un valor que abunde en estos días? Eso es precisamente, eso es uno de los temas que se mantiene en el libro, ¿no? Bueno, hoy estamos hablando siempre de eficacia, de lo que es útil o no es útil, ¿no? Incluso cuando se discute cuestiones de principio, ¿no? Por ejemplo, pues la pena de muerte, ¿no? Entonces, los que argumentan contra la pena de muerte dicen que es inútil, que no resuelve el problema criminal, pero parece que si fuera útil y eso, pues entonces sería estupenda, ¿no? O sea que se utiliza el criterio de utilidad o de eficacia como un sustituto de la argumentación moral. Yo he intentado siempre defender la autonomía de la moral, que no es lo mismo que la eficacia. Es decir, hay cosas muy eficaces, pero muy morales también. Así es. Qué lujo tenerlo a Sabatella en el día de hoy, ¿eh? Bueno, la técnica nos demuestra que se puede cambiar la representación de la realidad. A ver, si una foto no gusta, se aplica el Photoshop. Si la voz de una cantante no es perfecta, se la modifica por computadora. Esto hace que las nuevas generaciones quieran modificar o creer que la realidad es más sencillo modificarla de lo que realmente es y estemos en otro estado. Claro, bueno, es que nos da la impresión de que una cosa es modificar la representación de la realidad y otra cosa es modificar la realidad. Es decir, todos sabemos que uno puede, por medio del Photoshop, embellecer una foto, pero luego el fotografiado o la fotografiada pues son lo que son, no más allá de esa representación, y así ocurre con otras muchas cosas. No por corregir en la representación los defectos, se corrigen esos defectos en la realidad, y a veces esto se olvida, ¿no? Hoy políticos, artistas y gente común mantiene debates por Twitter, la red social que permite solo 140 caracteres. ¿Esto hace que perdamos herramientas para la argumentación, Fernando? Claro, es que en 140 caracteres uno puede hacer una broma, puede hacer un insulto, puede hacer un epitafio, ¿no? Pero es difícil que pueda hacer una argumentación. Las argumentaciones no pueden estar restringidas a un número determinado de caracteres. Entonces, hay sí expresiones lapidarias o expresiones más o menos invectivas, humorísticas, pero bueno, todo eso es difícil que sustituya una argumentación y sería peligroso suponer que eso sustituye una argumentación. La reflexión no cabe en 140 caracteres. A veces, en algunos casos extraordinarios, como pues aforistas como Lichtenberg o Cioran, no sé, pues pueden efectivamente en muy breve espacio de letras decir muchas cosas. Pero por lo que yo conozco de Twitter no es un caso demasiado común, ¿no? Fernando, en España se vive una crisis política y económica. ¿Cuánto tiene que ver la educación en todo esto? ¿Los ciudadanos se desentienden de la política? ¿Es algo en común? Eso yo creo que, vamos, algunos que hemos sido siempre hemos creído que la educación no es que resuelva todos los problemas, pero en la solución de cada problema siempre hay un elemento o una referencia a la educación. Efectivamente, la crisis actual, que es una crisis, pues por supuesto, económica y social en primer término, y luego también política, la educación se echa de menos, ¿no? Una formación cívica, un sentido de
del Estado, un sentido de lo que significa ser ciudadano de un Estado moderno, no más allá de las identidades, de los nacionalismos, etcétera. Todo esto que es lo que debía haberse inculcado y explicado razonablemente en la educación, desgraciadamente ha faltado y ahora pues nos acordamos de ello cuando es demasiado tarde. Después de una vida dedicada a la docencia, usted se aleja de las aulas. ¿Qué aprendizaje le dejó estar tantos años frente a tantos alumnos, Sabater? La convicción de que la educación es imprescindible, de que la educación es la fuente de la verdadera revolución, una revolución sin sangre, una revolución sin trastornos y explosiones espectaculares, pero que es la de fondo, la de largo plazo, la que modifica las cosas verdaderamente de manera duradera. Yo creo que es verdad que la buena educación es muy cara, que en muchos países, pues que cuando se dan cuenta de cuánta inversión hay que hacer en educación, pues remolonean, pero hay que pensar que si la buena educación es cara, la mala educación la pagan los países mucho más cara todavía. Frente a los jóvenes suele haber dos posturas. ¿Se halagan todas las ideas de los jóvenes o se las denosta por su falta de experiencia? ¿Cómo se logra el equilibrio? Y bueno, queremos saber su postura, ¿no? Yo creo que he intentado precisamente mostrar ese camino intermedio en ética de urgencia. Es decir, por supuesto, a mí no hay nada que me repugne más que esos viejos o esos adultos que se dedican a halagar a los jóvenes y a elogiar constantemente que todo lo que hacen aciertan, que todo es maravilloso. Eso es la postura antieducativa por excelencia. Es la verdadera corrupción de la juventud, es esa postura. Pero luego, efectivamente, el derogar todas las ideas juveniles, pues por ingenuos o falta de experiencia, si no es tan malo como lo anterior, por lo menos es también equivocado y perverso. Lo que hace falta es argumentar, enseñar a argumentar, enseñar a los jóvenes qué sentido tiene, digamos, esa necesidad de aprender a persuadir y también de aceptar ser persuadidos, que forma parte de la preparación democrática. Alguna vez usted dijo textualmente, en el toreo está presente la muerte, pero como aliada, como cómplice de la vida, la muerte hace de comparsa para que la vida se afirme. En la sociedad, esta tensión permanente con la muerte, ¿es lo que genera la ambición por el poder, por el dinero o por la necesidad de continuar a través de claro, algo? Es decir, la muerte es lo que nos surge a institucionalizar nuestra sociedad, a vivir. Si fuéramos inmortales, daría lo mismo que viviéramos juntos, separados, organizados, caóticos, seríamos invulnerables, ¿no? Precisamente es nuestra vulnerabilidad y lo frágiles que somos y lo frágiles que son las cosas que amamos y las personas que amamos lo que hace que tengamos que organizar adecuadamente nuestra sociedad y lo que hace también que algunos crean que se pueden resguardar de la muerte poniendo barricadas de poder o de orgullo entre ellos y esa inexorable amenaza, ¿no? En fin, eso es nuestro destino. Volviendo a los toros, ¿cómo analiza las críticas a esa actividad taurina? Bueno, yo he escrito un libro que se llama Tauroética y que es un análisis, no es una defensa en principio o fundamentalmente de los toros, sino que es una crítica de quienes quieren convertir en un asunto moral lo que es un asunto de sensibilidad estética y de gusto personal. Y por supuesto no creo que haya razones morales ni que ningún preboste tenga derecho a arrogarse el prohibir una cosa que a otros gusta. Yo entiendo muy bien que haya gente que detesta la fiesta de los toros, pero no entiendo que ese gusto personal hostil tenga que decidir políticas o convertirse en una especie de sustituto de la moral, ¿no? Sabater, hace algunos años en la Argentina usted condujo un programa sobre los pecados capitales que luego tomó formato de libro. ¿Cuál de esos 7 pecados domina el mundo de hoy? ¿Alguno tiene supremacía sobre otro? Yo no sé, yo tampoco soy... aquel libro lo que trataba era un poco de examinar los riesgos de los abusos, los excesos que hay en cada tema. Es decir, creo que todas las cosas buenas tienen un peligro de exceso, de abuso, sea por sensualidad, sea por deseo de poder, sea por arrogancia. Yo creo que todos estamos constantemente al borde de cometer excesos, que es eso que antes se llamaba pecados. Bueno, y lo último, ¿cómo nos ve a los argentinos? Usted que nos visita cada tanto, política, social y económicamente, ¿qué describe?
Yo ahora, pues en este momento, muchos exalumnos míos y jóvenes que conozco están viniendo a Argentina a trabajar. Es decir, gente que se ha licenciado recientemente encuentra oportunidades laborales o un horizonte, digamos, profesional aquí en Argentina. Yo, claro, me es muy difícil distanciarme de Argentina. La veo, pues, por supuesto, como una prolongación misma de España y de mi vida, ¿no? Como me pasa en casi todos los países de América Latina, ¿no? Me cuesta, digamos, considerar que me voy a un extranjero remoto, ¿no? Lo veo todo con una cercanía que a veces hace que incluso pues uno se apasione tanto como con los problemas de su propio país, ¿no? Pero en fin, yo creo que aunque por supuesto con problemas y con dificultades, en Argentina hay una pujanza en este momento incluso de industrial y que yo creo que lo importante es que acaben los enfrentamientos que a veces hacen que en el terreno intelectual, periodístico, etcétera, haya unos enfrentamientos que pueden ser peligrosos para la formación del ciudadano. El ciudadano necesita periódicos, necesita información, el poder tiene que asumir que muchas veces esa información es incómoda, pero necesaria, incluso necesaria hasta cuando incomoda al poder, ¿no? Yo creo que eso es importante defenderlo hoy en Argentina. Qué gusto fue tenerlo, maestro, aquí en el programa, ¿eh? Bienvenido a Argentina otra vez. Gracias por participar. Y hasta cualquier momento, hasta cualquier instante. Hoy encantado de estar con vosotros y un gran abrazo a todos los oyentes. Hasta siempre, ¿eh? El maestro Fernando Savater. Qué placer, qué lujo que nos hemos dado en el programa de hoy. Pero sigue esta edición de Dicen que Dicen. Y nos vamos a referir al periodista militante Domingo Faustino Sarmiento. Diego Valenzuela ha escrito, tiene mucha repercusión. Está primero en las ventas, es uno de los primeros, después de la pausa.